Vale, la clase de hoy voy a hacer un repaso muy rápido por algunos conceptos del tema de acceso remoto y luego ya me meto con una mini práctica para revisar los ficheros de configuración del servidor SSH y algunas cosillas que tienen que ver con criptografía, ¿vale? Bien, cuando hablamos de acceso remoto, lo que estamos es pensando en cómo podemos conectarnos a una máquina desde otro equipo. Me da igual que sea, como tenéis en este dibujo, una conexión, por ejemplo, desde este ordenador a una máquina en su propia red local, o dentro de un edificio, aunque estén en redes distintas, o incluso conectarse desde Internet, ¿vale? Acceder remotamente a una máquina para poder trabajar en ella. Cuando hablamos de acceso remoto, se suele pensar en varios tipos posibles de acceso. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si hablamos de acceso remoto por consola, lo que estamos es buscando la conexión a esa máquina remota para obtener una terminal, una línea de comandos, que a priori no es muy estimulante porque, bueno, la línea de comandos, para la gente que no tiene mucha experiencia y está más acostumbrada a trabajar con entorno gráfico, le puede resultar complicado, pero la línea de comandos es muy poderosa. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un acceso remoto por consola a un equipo Linux. Pues me devuelve la terminal, donde yo puedo ejecutar comandos, puedo editar ficheros. Si hablamos de acceso remoto utilizando interfaces gráficas, aunque esta foto ya tiene años, lo que vamos a ver es una ventana dentro de mi ordenador real, de mi ordenador donde yo estoy trabajando, y en esa ventana estoy viendo el escritorio, el entorno gráfico de la máquina remota. En este caso está en una ventana de un Windows XP, pero bueno, lo mismo hay para Windows 10 o Windows 11. Yo, desde mi equipo, accedo remotamente a una máquina lejana y veo en una ventana todo el entorno gráfico de esa máquina remota y yo puedo abrir nuevas ventanas. En este caso estaría conectado a esta máquina remota y tengo por aquí varias ventanas, como si estuviese trabajando frente a ese ordenador. Y también tengo el acceso remoto en modo web. Yo aquí estoy conectándome a una máquina o un sistema remoto y se me presenta una página web. Y mediante formularios yo voy a poder configurar o voy a poder realizar acciones en esa máquina remota. ¿Vale? Este es un ejemplo de un programa que se llama WebMin, que está pensado para administrar sistemas Linux vía web. Si yo me conecto a esa máquina remota, a un servidor web que correría en esa máquina remota, me aparece una ventana, una pantalla con distintos campos de formulario. En este caso es para configurar la tarjeta de red de ese equipo remoto. ¿Vale? Cada uno tiene sus ventajas. Por ejemplo, el modo gráfico pues es más intuitivo. Todos estamos acostumbrados a trabajar con ventanas. ¿Problema que tiene? La conexión de red. ¿Vale? Tengo que enviar mucha información entre mi equipo de trabajo y el equipo remoto para poder ver el entorno gráfico y que todo vaya fluido, ¿vale? Pero me permite trabajar con aplicaciones gráficas. Modo consola, en lo que es el ancho de banda necesito mucho menos porque se envía mucha menos información, va más rápido, pero a cambio tengo que controlar la línea de comandos. Y el modo web, pues también está muy bien, pero dependo de una aplicación web que ha hecho una persona para poder hacer pues esas actuaciones en el equipo remoto. Otro ejemplo que seguro que estáis acostumbrados a acceder remotamente a un equipo en modo web es cuando entréis a configurar pues un dispositivo de red, como el router ADSL que podéis tener en casa, donde yo pongo la IP del router y me sale una página web donde yo puedo hacer determinadas actuaciones en ese equipo. Eso sería administración remota, porque estoy accediendo desde otra ubicación a un equipo, en este caso vía web, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de acceso remoto por modo consola, que es algo muy importante para un administrador de sistemas, hay que pensar en la historia y lo que es el presente, bueno, ya presente y pasado también, pero bueno, lo que es el futuro. Antes,
el acceso remoto se hacía mediante dos protocolos, el Telnet y bueno, la familia de protocolos, RLogin, RShell. Esos protocolos me permitían acceder por consola de forma remota a un equipo y ejecutar comandos en ese equipo. ¿Problema que tenía? No va ninguna información cifrada. Tenéis un vídeo donde se ve la comparativa entre las comunicaciones con Telnet que van en texto claro, como sería esto, donde yo puedo ver toda la información intercambiada entre mi equipo y el equipo remoto, con lo cual si alguna persona en medio consigue meter un aparato que capture esas comunicaciones, lo que es un sniffer, va a poder descubrir toda la información intercambiada. Si lo comparamos con lo que hace el protocolo estrella de administración remota por consola, el SSH, Secure Shell, lo que vamos a ver es que en el Secure Shell, en el SSH, si alguien captura paquetes de información, se va a encontrar con una cadena de caracteres que no tiene ningún sentido, porque esto es información cifrada. Se han aplicado algoritmos de encriptación que hacen que ese texto no sea legible, salvo para los participantes de la comunicación, ¿vale? Aparte de esta protección que me proporciona SSH, vamos a ver más a continuación, a día de hoy, aunque esto sigue utilizándose, debería quedar completamente olvidado. Es decir, SSH me da lo que me da Telnet y me da lo que me da RLogin y además me lo da mucho mejor y con más seguridad. Con lo cual, esto es algo histórico que queda ahí, pero que deberíais abandonar sí o sí, ¿vale? ¿Por qué Telnet, RLogin, estos protocolos no pensaban en este tipo de cosas? Bueno, porque en su día lo más importante era que las comunicaciones funcionasen. Nadie se planteaba la seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque si no te podías comunicar con el equipo remoto, comunicarte de forma segura era un lujo que no cabía. Lo importante era la comunicación, ¿vale? A día de hoy eso ya está superado y necesitamos seguridad. Y ahí es donde entra la criptografía. La criptografía simplemente va a ser una ciencia que me permite coger un texto plano, una información legible, aplicarle algún tipo de algoritmo y convertirlo en un texto cifrado, en un criptograma, en algo que no es legible, salvo para aquellos que sean capaces de descifrarlo, ¿vale? Aunque no es correcto en español, encriptar y desencriptar es lo que más se suele utilizar, sobre todo en la prensa. En castellano es cifrar y descifrar, ¿vale? Algoritmos de encriptación, pero hablamos de cifrar o descifrar. Bien, esto se lleva utilizando desde hace miles de años, ¿vale? Los romanos ya lo utilizaban, los griegos ya utilizaban criptografía. Con sus medios, a día de hoy la criptografía que utilizamos en informática se basa todo en matemáticas, en cómputos matemáticos, que me permiten esto, mediante operaciones matemáticas, llevar algo que es legible a algo cifrado, algo secreto, entre comillas, ¿vale? Y también me permite recuperar la información cifrada para volver a tener el texto legible. ¿Qué me va a garantizar la criptografía? La confidencialidad de la información. Solamente los que participan en esa comunicación van a ser capaces de leer en claro esos mensajes. Me va a garantizar la integridad. Es decir, que si durante la transmisión de la información hay alguna modificación, aunque sea en un único bit, el destinatario de esa información va a ser consciente de que hubo un cambio, una modificación y va a poder desecharla. No es la información original, ha sido manipulada a propósito o accidentalmente, pero no es la original, ¿vale? Plantearos algo muy sencillo. No es lo mismo tener 1.000 euros en el banco que tener 100. Solamente cambia un número, pero el cambio es bastante grande, ¿vale? La criptografía también me va a permitir la autenticación. Me va a permitir saber si yo me estoy conectando a la máquina remota que me interesa y que no sea otra que está suplantando su identidad, ¿vale? Yo voy a poder saber, oye, pues me he conectado realmente a ese equipo remoto y puedo garantizar al 100% que es ese equipo remoto y que no es otro. Y lo mismo también con las personas. Veremos que podemos autenticarnos
por SSH, en un sistema, en vez de utilizar claves, contraseñas, utilizar criptografías. Y también la criptografía nos presenta el concepto de no repudio, también conocido como irrenunciabilidad o vinculación del remitente. Bueno, esto se usa mucho, por ejemplo, en la firma digital de documentos. Yo firmo digitalmente un documento y ese documento pues se ha hecho una serie de operaciones y queda vinculado a mi persona. Yo no voy a poder el día de mañana decir, yo eso no lo hice. Sí, en el documento, gracias a la criptografía, ha quedado una marca que dice que has sido tú el que has hecho eso. Bien, tipos de criptografía, y con esto ya me voy acercando a la parte práctica, que es lo que me interesa. Clave simétrica. La criptografía de clave simétrica que tenéis explicado en los apuntes, el resumen es muy sencillo. En la criptografía de clave simétrica se utiliza una única clave, es decir, algo que van a compartir el emisor y el receptor del mensaje y que va a permitir cifrar la información y recuperarla, descifrarla. Yo tengo aquí un texto plano. Hola, vamos a ir en 5 minutos. Mediante unas fórmulas matemáticas, junto con mi clave, que comparto con el otro extremo, este mensaje en texto plano se convierte en un criptograma, algo que no se entiende. Yo puedo enviar esa información y el destinatario, con el algoritmo de descifrado y la misma clave, coge y puede recuperarlo. ¿Vale? Esto es pensar como si fuese el texto plano, que lo meto en una caja de caudales con una cerradura y una llave, y el otro extremo de la comunicación tiene la misma llave, una copia exacta, y puede recuperar el documento. Este sistema de criptografía tiene un gran problema, que es el intercambio de la clave, como tenéis explicado en los apuntes. Todo esto está muy bien, es muy bonito y funciona muy bien, siempre que se cumpla que esta clave solo la tenga yo y la persona con la que quiero hablar. Si esta clave termina en manos de un tercero, mis comunicaciones no van a ser seguras, porque pueden ser robadas y ese tercero puede recuperarlas con la clave. ¿Vale? Si nosotros conseguimos que esa clave se intercambie de forma segura y solamente la tenga mi colega del otro extremo y yo, entonces es lo mejor. Bueno, algoritmos de cifrado, tenéis aquí unos ejemplos: AES, DES, 3DES, triple DES, Blowfish. AES, como os pongo en los apuntes, es el que utiliza el gobierno americano para cifrar la documentación clasificada como top secret. Y llegamos a la criptografía de clave asimétrica. También lo tenéis muy explicado en los apuntes, hay que leerlo varias veces porque es un poco complicado, sobre todo, entender un poco la filosofía que hay por detrás, pero se basa en algo muy sencillo. Cada persona tiene una identidad digital asociada que consta de una clave privada y de una clave pública. La clave privada, ya lo dice el nombre, tiene que ser secreta, solamente la puede tener el titular, el propietario. No puede caer en otras manos. Y lo que cifra la clave privada se puede utilizar para cifrar información, y esa información cifrada con la clave privada va a ser descifrada con la clave pública asociada, y lo que cifra la clave pública lo descifra la clave privada. ¿Vale? Suena como un poco juego de palabras, pero el resumen es, hay dos claves: la privada, secreta a toda costa; la pública, que puedo repartir, como veis en este dibujo. Mi clave pública la reparto a quien me dé la gana. Es más, hasta la puedo publicar en internet para que cualquiera la pueda coger. Bien, lo que cifra una, lo descifra la otra. ¿Vale? Y los matemáticos, con su trabajo, me garantizan de que cuando se generan este par de claves pública-privada, cumplen estas características: lo que cifra una lo descifra la otra. ¿Vale? Con esto, el sistema de funcionamiento que tiene, la problemática del intercambio de claves no existe. La clave que yo tengo que compartir la reparto, no hay ningún problema, y mi clave privada la conservo. ¿Vale? En los apuntes tenéis dibujos donde os explica cómo funciona esto con la confidencialidad y con la autenticación. ¿Vale? Ejemplos, y quedaros con estas palabras por lo que vamos a ver ahora. Criptografía de clave asimétrica, tenemos RSA, DSA, ECDSA, un montón de ellos más. Y llegamos a la última, que es la criptografía híbrida, que cojo lo mejor de los dos mundos. La criptografía
simétrica, la que utiliza una clave nada más, es lo óptimo, es lo mejor, es lo más eficiente. Tiene el problema del intercambio de claves. La criptografía de clave asimétrica, no hay problema de intercambio de claves, yo la regalo, la clave pública, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hizo la gente? Juego con las dos, ¿vale? Y el SSH funciona más o menos de esta manera. Cuando mi equipo, el cliente, se conecta con el servidor, bueno, hay el establecimiento de la tubería TCP, que se establezca la comunicación, luego cliente y servidor se ponen de acuerdo en qué tipo de versión de protocolo, qué idiomas van a hablar, ¿vale? Para que se puedan entender, y una vez que ya han sentado las bases de la comunicación, llega la parte de vamos a asegurar las comunicaciones. El servidor envía su clave pública para que el cliente pueda autenticarlo y saber que realmente se está conectando con esa persona. Esto es criptografía de clave asimétrica pura y dura, ¿vale? Bien, se escoge el cifrado, el cliente genera una clave de sesión simétrica y la envía por ese canal de comunicaciones seguro que se ha creado con la criptografía de clave asimétrica. Una vez que yo creo un canal seguro, puedo enviar la clave, arreglo el problema del intercambio de claves. Y una vez que la clave ha llegado al otro extremo, por ese canal seguro, dejamos la criptografía asimétrica y ya pasamos a la criptografía simétrica. ¿Por qué? Porque es la más óptima, es la eficiente. ¿Vale? Entonces, el SSH funciona más o menos de esta manera. Cuando me interesa establecer un canal seguro para el intercambio de claves, criptografía asimétrica. Y una vez que la clave de sesión de criptografía simétrica se ha intercambiado de forma segura, ya pasamos a criptografía simétrica, ¿vale? Bueno, todo este rollo lo vamos a ver ahora en la práctica. Bueno, yo tengo por aquí un equipo remoto, este de aquí, al que yo me puedo conectar por SSH. Entonces, para conectarme por SSH, Ubuntu, el usuario que tengo en el equipo remoto, la IP del equipo remoto. Fijaros, esta es la primera vez que yo me voy a conectar por SSH a esta máquina remota. Entonces, cuando yo le doy a Enter, ocurre lo que veíamos en el anterior dibujo. El servidor remoto me envía una copia de su clave pública para decirme, yo soy yo, te envío mi clave pública. Como es la primera vez que yo me conecto a esta máquina remota, me sale este mensaje. Es decir, me están enviando una clave pública porque se está identificando el otro equipo, yo no lo conozco de nada. ¿Te fías? Bueno, yo me fío porque sé que la máquina a la que me estoy conectando es buena, ¿vale? Y ahora me pide que me identifique en ese equipo remoto. Bueno, y entraría, ¿vale? Esta prueba de, oye, que es la primera vez que te conectas, te fías para conectarte ahí, ocurre la primera vez que yo me conecto a una máquina. De hecho, fijaros, si yo salgo, vuelvo a estar en mi equipo, en el aula 01 del San Clemente, y si me vuelvo a conectar a este equipo remoto, ya no me sale ese mensaje de aviso. ¿Por qué? Porque yo acepté en la primera conexión que me estaba conectando con el equipo remoto, ¿vale? Este es el equipo remoto, fijaros, server 01. ¿Cómo hice eso? Vale, pues el servidor me envió un ficherito por la red, su clave pública, la que puede repartir a todo el mundo, y yo la guardé en un fichero que se llama el fichero known host, equipos conocidos, que está dentro de esta carpeta, en mi carpeta personal. Esto se crea automáticamente, ¿vale? La primera vez que te conectas a un equipo, te envía su clave pública y la guardas aquí para futuras conexiones. Pues fijaros, bueno, este fichero así un poco extraño que tiene estas líneas, lo que me está diciendo es, oye, te has conectado a estos equipos remotos, estas son sus claves públicas, así las próximas veces que te conectes con esos equipos vas a poder asegurar de que te estás conectando con quien dice ser, ¿vale? Aquí ya estamos jugando con la criptografía para autenticar máquinas, ¿vale? Yo me conecto a una máquina y puedo comprobar que esa máquina es realmente quien dice ser, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo o dónde están? Ahora estoy en el servidor, ¿vale?
¿Dónde están los archivos importantes en un servidor SSH? Bien, pues en el servidor SSH hay una carpeta, que es la carpeta /etc/ssh, que es donde están los ficheros de configuración y las identidades digitales del servidor. Bueno, si miráis esta carpeta, aparecen algunos ficheros cuyo nombre es ssh-config y sshd-config. Bueno, importante no confundir esto con esto, ¿vale? La D es de daemon, de demonio, de servicio. El fichero ssh-config es el fichero de configuración del cliente SSH. Es decir, el programilla que yo utilizo para conectarme por SSH a otros equipos. Y el SSHD, el demonio, _config, es el fichero de configuración del servidor SSH, que es el que me interesa. Yo voy a poder controlar el funcionamiento de este servicio modificando el contenido de este fichero, como haremos en unos minutos, ¿vale? Bien, y aparte de eso, bueno, tengo este montón de ficheros, que si os fijáis, van en pareja. SSH host DSA key, SSH host DSA key.pv de público, ¿vale? ¿Qué narices es esto? Vale, pues estos dos ficheros, si recordáis la presentación anterior, yo os decía, en la criptografía de clave asimétrica hay dos claves. Cada persona o cada equipo tiene una identidad digital formada por dos claves, una clave pública y una privada. Bien, pues estos dos ficheros que tengo señalados son la clave privada y la clave pública, cuando el servidor habla este protocolo, el DSA, ¿vale? Si hablase el RSA, utilizaría esta identidad digital. Clave privada y la clave pública, que en este caso ya me pone el .pv, ¿vale? Otra cosa que os dije, para que veáis la aplicación práctica de ese rollo teórico de las claves, yo os dije, la clave privada tiene que ser secreta a toda costa y la clave pública la puede leer quien le dé la gana, yo la puedo repartir. Vale, pues para los que controláis algo de Linux, de sistemas del año pasado, fijaros en los permisos. Esta es la clave privada. ¿Qué permisos tiene? Que me lo determinan estos caracteres de aquí. Pues básicamente el propietario de esta clave privada, de este archivo, puede acceder a él. Puede leerlo, R, y puede escribirlo, W. El resto del mundo no puede hacer nada, son estas rayitas. Y esto coincide con lo que yo os pongo en teoría de la clave privada, secreto a toda costa. ¿Qué significa esto? Que solamente el dueño de este fichero, el propietario, puede acceder a él, que es lo que me pone el sistema. Todas las claves privadas están secretas, solamente puede acceder el propietario. En cambio, las públicas, si os fijáis en los permisos, es el propietario puede leer y escribir. El grupo al que pertenezca el propietario y el resto de usuarios pueden leer la clave pública, lo cual coincide con el funcionamiento de la criptografía simétrica. Las claves públicas, acceso libre, cualquiera puede acceder a ellas, ¿vale? Bueno, las claves, por si alguien tiene curiosidad para ver cómo es una clave pública, bueno, pues es esto, ¿vale? Un conjunto de bits que se utilizan en unas operaciones matemáticas para cifrar y descifrar información, ¿vale? Ahí recurrimos a nuestros colegas matemáticos para que nos hagan el trabajo y luego nosotros lo aprovechamos en nuestro interés, ¿de acuerdo? Bien, la clave que yo tengo aquí en el fichero known_host, este contenido, coincide con la clave pública, en este caso, utilizando, a ver cuál es, sí, esta de aquí, esta clave pública de tipo
ED25519, esta es la que yo tengo aquí. Es una copia exacta, ¿vale? De la clave pública, que es esta, del servidor que me envió en la comunicación, ¿vale? Para que os fijéis de que esta clave pública es fundamental para poder saber que yo me estoy comunicando con el servidor que yo quiero, voy a hacer una pequeña trampa, por decirlo así, una operación que es, me voy a cargar estas claves, las voy a sustituir por otras y voy a tratar de conectarme de nuevo para que veáis cómo la criptografía funciona y me va a decir un aviso de, ojo, te estás conectando con un servidor que yo conozco, porque sé su clave pública, pero lo que me están enviando no se corresponde con lo que yo tengo. Alguien está haciendo ahí algo raro, ¿vale? Es como si vosotros vais a una tienda donde conocéis al tendero y de repente os encontráis con alguien diferente que está intentando suplantarlo, pues os vais a dar cuenta. Pues esto sería lo mismo, pero a nivel informático, ¿vale? Esta operación que yo voy a hacer, no tenéis que hacerla, es simplemente para que veáis qué pasa cuando se borran o alguien intenta suplantar la identidad de un servidor y como la criptografía, en este caso, ¿vale? Yo borré las claves y ahora voy a generar unas nuevas, ¿vale? Genero las claves y ahora vuelvo a tener claves, clave privada, clave pública, nuevas, regeneradas, ¿vale? Bien, ¿qué va a pasar cuando un equipo como el mío, que ya había hablado con este servidor y ya lo conocía, se intenta conectar de nuevo? Bueno, tengo que ver qué IP tiene, que no me acuerdo. Vale, está de aquí. Bien, pues yo estoy todo tranquilo, digo, bueno, voy a hacer una conexión, voy a hablar con este equipo remoto, que yo ya conozco, porque conozco su clave pública, puedo verificar su identidad, y cuando hago SSH me dice warning. El equipo remoto ha cambiado, no es el mismo con el que tú hablaste antes, aquí pasa algo, ¿vale? Y aquí os da un mensaje de error, que aunque está en inglés, os lo resumo yo, que básicamente dice, ojo, la máquina con la que tú estás hablando no ha pasado la comprobación de autenticación, yo la conozco, porque conozco su clave pública, y lo que me están enviando ahora no se corresponde. Una de dos, o hubo cambios en el equipo, como hice yo, algo legítimo, o alguien está suplantando la identidad de ese equipo. Está haciendo lo que se llama un man in the middle attack, un ataque de hombre en el medio, es decir, una máquina que está suplantando la identidad de la máquina con la que tú realmente quieres hablar. Bien, esto puede ser porque alguien está intentando piratear o haciendo alguna cosa rara, o porque el servidor lo he cambiado por otro nuevo, han cambiado las claves, o en este caso forcé yo el cambio de claves, ¿vale? Si yo estoy seguro que no ha habido ninguna actuación legítima en esa máquina, esto me dice que ha pasado algo y habría que investigarlo. Si yo sé que ha pasado algo, que han cambiado las claves, aquí me da la solución. Para solucionar este problema y volver a conectarte con esa máquina, ejecuta este comando, eliminas la clave vieja y ahora cuando te conectes tienes que volver a aceptar la clave nueva y ya entras. Bueno, a ver si me metí bien la contraseña. Sí. Vale, entonces, lo dicho, la criptografía, primer uso en SSH, me permite autenticar el servidor, estar seguro de que no me conecto a la máquina que realmente dice ser, ¿vale? Algo que podéis ver en el vídeo donde se analiza el tráfico, y ya veremos también en el siguiente tema de seguridad. Cuando capturemos el tráfico de una conexión SSH, va cifrado toda la información entre mi equipo local y esta máquina remota, todo lo que yo escriba, todo lo que me devuelva el servidor, todo va cifrado. Nadie se entera de nada, salvo mi equipo y el equipo remoto, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas interesantes hay en el servidor SSH, en esta carpeta de configuración? Bueno, aparte de las claves, que normalmente
no se suelen tocar, salvo que bueno, sea necesario por algún motivo y se regeneren. Lo que es súper importante es este fichero de configuración. ¿Vale? Yo lo voy a editar, primero lo voy a visualizar en modo lectura, no lo voy a modificar. Vale, Inma. Si yo leo el fichero de configuración, los archivos de configuración en las máquinas Linux normalmente se basan en esto, ficheros de texto con líneas que tienen directiva, valor, directiva, valor. ¿Vale? Entonces, para configurar el servidor, lo único que tengo que hacer es localizar la directiva que yo quiero y ponerle el valor que a mí me interesa. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos esta directiva port, que me dice en qué puerto escucha el servidor SSH, en este caso puerto 22. Yo quiero modificar el valor de esta directiva, puedo hacerlo sin ningún problema. Es más, también puedo consultar el manual, la ayuda que tenéis en la terminal man del sshd-config y aquí me salen explicadas todas las directivas. ¿Vale? Aquí tenéis todas las directivas con una pequeña explicación. Y aquí podéis ver la directiva puerto, que especifica el número de puerto en el que el servidor SSH escucha. Y por defecto es 22. Yo la puedo cambiar. ¿Vale? Bueno, esto lo dejo aquí abierto y en esta terminal del servidor puedo cambiarlo. Bien, recomendación. Mi servidor SSH está funcionando. El archivo de configuración es correcto. Yo antes de manipularlo os recomiendo que hagáis una copia de seguridad de ese archivo de configuración. ¿Vale? Simplemente un copy. De esta forma tengo dos ficheros de configuración. El efectivo, el que rige el comportamiento del servidor, y una copia. ¿Por qué hago esto? Porque si me pongo a modificar el fichero que rige el comportamiento del servicio y meto la pata y el servicio no arranca, lo que puedo hacer es tirar de la copia original y rápidamente recuperar el servicio con una configuración que antes funcionaba. Bien, una vez que ya tengo hecha la copia, ¿cómo modifico el comportamiento del servidor? Lo voy a hacer para un comando. La próxima semana vamos a trabajar más el tema de configuración y vais a ver que es muy sencillo. Simplemente edito el fichero de configuración, sshd-config, me muevo hasta la línea donde yo quiero cambiar el valor de la directiva, por ejemplo, pongo a escuchar el servidor en el puerto 22.000, grabo los cambios, ¿vale? Con el editor que estéis utilizando, el nano, el vi, el bin, da igual, es un editor de texto, abro el fichero, modifico, grabo los cambios. Y ahora, yo he cambiado el fichero de configuración para que el servicio se entere de que tiene que aplicar esa configuración. Lo que tengo que hacer es indicarle al servicio que relea el fichero de configuración y coja la nueva configuración. systemctl restart y el nombre del servicio. Le doy a enter y en principio ya estaría el servidor SSH ya estaría funcionando en el puerto 22.000 como yo lo configuré. Otra recomendación, no os quedéis aquí. Yo he configurado el servicio, he aplicado los cambios. Bien, pues yo no me voy de mi sitio. Yo sigo en mi sitio y digo, voy a comprobarlo. Primera comprobación, con SS o netstat, compruebo si el servicio SSH está escuchando en el puerto 22.000. Correcto, ¿vale? No puede ser que yo reinicie un servicio, a lo mejor hubo un fallo y no está funcionando bien. Tengo que comprobarlo, porque si no funciona bien, recupero el archivo original y miro qué pasa. Bien, y efectivamente ya está funcionando. De hecho, lo puedo comprobar. ¿Vale? Abro una nueva pestaña en mi equipo real. Vamos a ver la IP y ahora me conecto. Me conecto al equipo remoto y en este caso, como el puerto es un puerto especial, que es el 22.000, lo tengo que indicar. Y ahora me conecto, ¿vale? Estoy conectado al puerto 22.000 del servidor remoto. ¿Por qué? Porque
yo así lo indiqué. ¿Vale? ¿Dónde está la dificultad a la hora de configurar servidores en Linux? Bueno, en Linux y en Windows también. Bien, en caso de este tipo de archivos de configuración, la dificultad está en que hay un montón de directivas que me permiten una personalización del servicio. ¿Vale? ¿Cómo tenéis que actuar vosotros como administradores de sistemas? Llevar el servicio con una configuración básica, operativa y que sea segura, que permita trabajar con ese servicio, y a partir de ahí, si necesitáis afinar el funcionamiento, lo que tenéis que coger es recurrir al manual, a las páginas de ayuda e ir buscando configuraciones concretas. Vale, yo en este momento tengo mis servicios SSH funcionando. ¿Que quiero meter restricciones de acceso por usuarios y grupos? Allow groups, allow users, deny groups, deny users. Pues tendría que leer estas directivas y aplicarlas en el fichero de configuración. ¿Vale? ¿Que quiero controlar y poner un banner? Directiva banner, especifico el mensaje de bienvenida que va a recibir todos los usuarios cuando entren en el sistema. ¿Vale? Entonces tenemos aquí un montón de directivas. El objetivo para este servicio y para otros, que quede funcionando, cumpliendo una serie de requisitos básicos y que sea seguro el trabajar con él, y el día de mañana, si necesitáis afinar esto, recurrís a la directiva correspondiente. ¿Vale? Bien, pues resumiendo, SSH usa los dos tipos de criptografía, la asimétrica para establecer un canal seguro de comunicaciones y poder enviar una clave de sesión para continuar hablando, todo con criptografía simétrica, que es la eficiente. ¿Cómo hace eso? Gracias a una identidad digital con la que se identifica el servidor al que yo me conecto, clave privada y clave pública. Cuando yo me conecto, el servidor me envía su clave pública que yo guardo en mi equipo, en el fichero que ya vimos antes, SSH, no un host, y esto me permite en futuras conexiones identificar el servidor como el servidor correcto al que yo me voy a comunicar. La comunicación completamente cifrada, como podéis ver en los archivos de captura de paquetes que tenéis en el otro vídeo. Tengo confidencialidad y además también tengo integridad. ¿Vale? Todas las comunicaciones son seguras, yo puedo administrar remotamente una máquina y en caso de querer cambiar el comportamiento del servidor SSH, voy al archivo de configuración, importantísima la D, de daemon, de servicio, lo modifico, editando las directivas que me interesan, reinicio el servicio, compruebo que está funcionando y ya está, ya puedo seguir trabajando con otras cosas. ¿Vale? Bien, pues si tenéis dudas respondo, si no, se acaba aquí la clase, os subo el vídeo para que lo podáis revisar en el canal de YouTube y seguimos trabajando. ¿Vale? Muy bien, gracias. Vale, hasta luego. Hasta luego.